Los habitantes de la región de los lagos finalmente pudieron volver a sus casas tras la cancelación de la alerta de tsunami y esto tras el terremoto, ya le informábamos, oportunamente de 7,6 grados Richter que afectó la localidad de Melinca en la región de Aysén. Bueno, y queremos analizar en detalle este movimiento telúrico y para eso nos acompaña ya la geógrafa y directora del Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres, Fabiola Barrenechea. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos saber las características de este sismo, ya lo seguimos durante la mañana a partir de las 11:22. Vimos todo el desarrollo de la activación de la alarma de tsunami y también cómo fue esta cancelándose, pero lo que más llama la atención es que frente a un sismo de 7,6, como el registrado, no haya prácticamente daños más que alguno de infraestructura que se va a investigar. Sí, la verdad es que también llama la atención que un sismo de magnitud 7,6, ¿cierto?, no haya generado tanto daño como el que se espera en otras partes, pero yo creo que eso se debe a la cultura que ya hemos adquirido en Chile de aprender algo de los terremotos que hemos tenido en esta larga historia. Desde 1570 a la fecha hemos tenido más de 113, 115 terremotos. Entonces yo creo que algo hemos ido aprendiendo de lo que es el tipo de construcción, ¿cierto?, y la cultura de las personas, o sea, de evacuar inmediatamente una vez que hayan sentido el sismo, sin que las personas, sin que las autoridades en realidad hayan evacuado o hayan dado la orden de evacuar. O sea, eso ya está como internalizado en las personas de que después de un sismo de magnitud superior a 7, donde uno no se pueda mantener de pie, tiene que evacuar hacia las zonas altas. Ahora, Así más que allá, Fabiola, de todos los años de historia que tenemos en relación a terremotos y consecuentes tsunami, esto es una cultura que empezó a internalizarse por parte de la población a hace partir del poco, año del 2010, 2010, hace muy poco, cuando a tuvimos pesar que de que lamentar muertes sí. precisamente por la Por mala la mala, acción. no sé si por la mala, fue por una mala coordinación que hubo de todo el sistema. Yo siempre he dicho lo mismo, no fue culpa ni de la ONEMI ni del CHOA, sino fue culpa del sistema de protección civil que entero falló, fallaron varios organismos en su momento. En esta ocasión, yo creo que efectivamente desde el 2010 en adelante hemos adquirido una cultura un poco a golpes, ¿cierto?, de cómo reaccionar frente a un terremoto. Hemos tenido construcciones que son mucho más resistentes. Nuestro país es referente mundial en términos de construcción sismo resistente, ya sea en infraestructura pública o en edificaciones de vivienda. No tenemos grandes daños cuando hay Claro, un terremoto. ahí hay que dividirlo y para retrotraernos nuevamente a lo que sucedió en el año 2010, dividirnos en lo que hace la población, que adquiere la información que le entregan los expertos y las autoridades, pero también nuestros organismos de servicio público que actúan en esta oportunidad, como la Sí. ONEMI, el CHOA, que ya lo nombrábamos, que no se coordinó de buena manera, según tu versión, en el terremoto de 2010. Pero da la impresión que ahí también hay lecciones aprendidas que van Sí, incorporándose. hay muchas lecciones aprendidas en lo que es efectivamente coordinación, en lo que es tiempos de respuesta. Por ejemplo, el CHOA antes se demoraba, no sé, 15, 20 minutos en decretar si es que había o no había alerta de tsunami. Ahora en 5 minutos nos llega la alarma al celular diciendo si tenemos que evacuar o no una zona costera. Y creo que esas son lecciones aprendidas que se adquirieron después de los errores que se cometieron para el terremoto del 2010. Ahora, lo que llama la atención de este sismo es que no es una zona de frecuencia sísmica, no es un lugar donde haya habido muchos terremotos. De hecho, la historia registra el de 1927, que fue una de magnitud similar, y el terremoto de 1960, que si bien no fue el epicentro ahí, sí afectó a esta zona. El del 2007 también, que fue un sismo de magnitud cercana a 6, donde generó deslizamiento de las laderas de los fiordos y hubo un pequeño tsunami donde fallecieron personas. Pero no es una zona de larga data histórica donde haya habido grandes terremotos. Claro, lo que se acordaba la gente precisamente es del terremoto de 1960. Algunos sostenían incluso que estaba equivocada la información histórica, que el epicentro nunca estuvo en Valdivia, sino precisamente en la zona de Chiloé. Es lo que señalaban No, algunos, no, más eso allá de los es, datos sí. históricos que corroboran lo anterior. Sí, no, eso los epicentros fueron en la zona de Valdivia, entre Concepción y Valdivia. La verdad Sí. que en esa fecha hubo varios terremotos, no fue solo uno. El terremoto de 60 fue el más grande que se registró, fue el de 9,5, 9,6 magnitud, pero hubo una seguidilla de terremotos. Lo que pasa es que el impacto de ese movimiento, claro, afectó hasta la zona de Chiloé y un poco más al sur, pero el epicentro en sí del sismo fue en la zona de Valdivia. Ahora, Fabiola, tú me señalabas que no había un registro de movimientos telúricos desde 1927, más allá del 60 ya lo conversábamos, pero de todas maneras se venía siguiendo la zona. Sí, Había porque eso, o un sea, estudio y un rastreo. es una zona de calma sísmica en general porque en realidad en Chile, todo Chile está propenso a que hayan sismos, ¿cierto? Y terremotos y por supuesto tsunamis. Pero esa zona no es una zona de mucha frecuencia sísmica, no es la parte más activa de la placa de Nazca, está entre medio entre lo que es la placa de Nazca y la placa antártica.
que son dos placas que son distintos en comportamiento. Yo no soy geofísica, no te puedo dar una profundidad, pero sí sé que tienen distinto tipo de movimiento. La de Nazca es mucho más activa que la Antártica. Por lo tanto, por eso llama la atención de que haya habido un sismo de esta magnitud, ¿cierto?, de 7,5, y que no haya habido sismos anteriores o que tenga una data histórica en relación a terremotos. Ahora, siempre se dice cuando hay zonas del país que no han tenido un movimiento telúrico de importancia, de magnitud como este, ¿Sí? el que efectivamente es probable que se produzca durante los próximos años un sismo de importancia en ese sector. ¿No corresponde entonces a esa descripción, a esas características? Yo me atrevería a decir que no, porque no es una zona que haya mucho sismo, digamos, no es una zona de recurrencia de sismo. De la octava hacia el sur, sí. Ahí hay un gran movimiento, se registran diariamente sismos, ¿cierto? La zona de Antofagasta también es una zona activa, la zona de San Pedro de Atacama. Son distintas zonas que están identificadas en Chile donde hay mayor movimiento telúrico. Esta zona no es una zona de frecuencia sísmica, era poco esperable que hubiese un terremoto de esta magnitud en esta zona. ¿Y a No qué es podría...? descartable, y a eso qué- también es claro, no es que no pueda ocurrir, Claro. pero se esperaba menos que ocurriera en otra zona. ¿Y qué factores podrían haberse producido entonces? Es que no se sabe Hay los que hacer una factores, investigación al sí, respecto. no se sabe los factores. O sea, las placas tienen sus comportamientos, se mueven de una determinada manera. Es todo un circuito, un sistema abajo de cómo se mueven las placas tectónicas. Yo no te podría decir fue por esta y esta causa que ocurrió este terremoto acá. Lo que sí te puedo decir es que todo Chile está afecto a terremotos, pero hay mayor frecuencia en algunas partes que en otras. Esta es una zona de poca frecuencia. Bueno, queda entonces este terremoto como un objeto de estudio Queda como un y a objeto de partir del estudio cual sacar y marca conclusiones. precedente y marca historia un poco de lo que es la zona, porque no ha habido mucho. De hecho, Punta Arenas tiene un solo sismo histórico registrado. Fabiola, más allá se lo preguntaba también a algunos de los geógrafos que estuvieron involucrados en la investigación, ¿qué pasaba con los kilómetros de profundidad como para determinar el nivel de daños, más allá de la preparación que tengamos en infraestructura, más allá de la preparación que tenemos como sociedad para enfrentar este tipo de circunstancias, que facilitan las cosas también? Hay una profundidad que evita que sea comparable a otros terremotos de menor magnitud, incluso en otras partes del mundo, pero que Que provocan son mucho más más daño. superficiales, ¿Ah? sí. Mientras más superficial el terremoto o el epicentro, digamos el hipocentro, obviamente va a generar un mayor impacto. Pero no solo depende de la profundidad, sino que también depende del tipo de suelo en el cual esté situada una ciudad. Porque si tenemos un suelo, por ejemplo, arenoso, obviamente que la aceleración de esa onda sísmica va a ser mucho más grande, mucho más rápida y va a generar mayor daño en la superficie. Si tenemos a la misma profundidad el mismo sismo en un suelo rocoso, el daño que te va a generar es menor. Por lo tanto, no solo depende de la profundidad, sino también depende del tipo de suelo y de una serie de otros factores que te interfieren en qué impacto va a generar ese sismo. Bueno, además de la distancia en kilómetros del De la epicentro costa a a la las costa, zonas pero más eso, habitadas claro, también, claro, y las sí. construcciones. Fabiola Barrenechea, muchísimas gracias por conversar con nosotros, con algunos detalles más respecto a este sismo que tuvimos hoy en la zona sur del país, pero que Que afortunadamente no afortunadamente generó grandes no generó impactos. grandes Y lo impactos. bueno es que, como te digo, el sistema de protección civil respondió bien, sonaron las alertas de tsunami, y sé que la población pudo evacuar, afortunadamente después se descartó, pero eso también deja una lección aprendida de que hemos aprendido como país en cómo reaccionar, en cómo coordinarnos para una emergencia. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque genera confianza en la población. Genera confianza Y en las eso es autoridades, fundamental a la hora de actuar frente a este tipo de genera situaciones. credibilidad. Así es, Fabiola, muchísimas gracias, que estés muy bien. ¿De qué? Pues estés bien.